¿Y si la clave para vender más no fuera presionar, sino comprender? Hoy vamos a sumergirnos en un cambio radical en el arte de vender. Un movimiento que deja atrás las tácticas de toda la vida para adoptar un enfoque psicológico que es mucho más sutil y, la verdad, mucho más poderoso. Fijaos en esta comparación porque es que le da la vuelta a todo. El modelo de ventas tradicional dedicaba, ojo, un 40% del tiempo a intentar cerrar el trato. El nuevo modelo invierte esa lógica por completo. Ahora el 40% del esfuerzo se va a construir confianza. El cierre ya no es una batalla, es simplemente la consecuencia natural de haber hecho bien las cosas. A lo largo de este análisis vamos a seguir el viaje del vendedor moderno. Empezaremos por dominar la mente, el juego interior. Después nos convertiremos en asesores de confianza, aprenderemos a gestionar las objeciones y por último descubriremos la clave para crear y sobre todo conservar clientes. Vamos con el primer punto, el juego interior. Porque, seamos sinceros, antes de poder convencer a nadie hay que estar convencido uno mismo. El mayor obstáculo en una venta no es el cliente, ni siquiera el producto, es la propia mente del vendedor. La batalla, como bien dice el subtítulo, se gana mucho antes de empezar. Y para muestra, un botón, un dato de la Universidad de Columbia que es para quedarse de piedra. El vendedor promedio solo trabaja de forma productiva 1 hora y media al día. Y la razón, pues algo que nos suena a todos, el miedo. El miedo paralizante al rechazo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para ese miedo? Una autoestima a prueba de bombas. Y eso se alimenta con pensamientos potentes, con afirmaciones tan sencillas como «me quiero a mí mismo». La lógica es aplastante. Cuanto más fuerte es la confianza en uno mismo, menos duele un no. El rechazo sencillamente pierde su poder. Vale, una vez que la mentalidad está en su sitio, el zoco cambia radicalmente. Se pasa del yo al cliente. Ya no se trata de vender un producto, sino de convertirse en un solucionador de problemas. El objetivo es diagnosticar la necesidad real antes de ofrecer absolutamente nada. Mirad, la teoría ABC de la insatisfacción lo explica de maravilla. Una persona empieza en el punto A, con un problema. Nuestro producto, el punto B, es el puente que le lleva a la solución. Y el punto C es ese estado de alivio y satisfacción. La clave aquí es entender que la gente no compra el puente, compra el destino. Compra el sentimiento de estar por fin en el punto C. Vamos con un caso real que es fascinante, el del vodka Smirnoff en Estados Unidos. Estaban en la lona, en el último puesto de 19 marcas. El problema, la gente lo veía como una bebida comunista. Y ninguna campaña publicitaria conseguía quitarles esa idea de la cabeza. Estaban, al borde del abismo. Hasta que un publicista, en lugar de centrarse en el origen del vodka, se fijó en el producto en sí. Y descubrió algo único. Gracias a su proceso de filtrado, no dejaba olor en el aliento. De repente, habían conectado con un problema que nadie decía en voz alta, el deseo de poder tomar una copa sin que se notara. Y así nació la legendaria campaña Smirnoff te quita el aliento. Una genialidad que jugaba con el doble sentido y resolvía un problema que los clientes ni siquiera sabían que tenían. Esto catapultó la marca al número 1. Porque al final no iba del vodka, iba de la solución. Todo este proceso se puede resumir en una cosa, encontrar el botón caliente. Es esa razón principal, ese beneficio clave que de verdad mueve entre el 80 y el 90% de la decisión de compra. El trabajo del vendedor moderno ya no es hablar, sino escuchar. Es convertirse en una especie de detective en busca de esa pista crucial. Claro, cuando ya se ha creado confianza y se ha identificado la necesidad real, las objeciones cambian por completo de significado. Un no o un pero ya no es un rechazo. En realidad es una señal de interés. Es un cliente diciendo, casi me has convencido, pero necesito saber un poco más. Hay una técnica muy potente para esto, llamada el cierre del puercoespín. Imaginemos que un cliente dice, me gusta, pero es que es demasiado caro. En lugar de discutir, se le da la vuelta a la tortilla con una pregunta. Entiendo. ¿Y si pudiera demostrar que el ahorro a largo plazo justifica de sobra el precio, estaríamos listos para avanzar? La propia objeción se convierte en la llave para cerrar el trato. La historia del mejor vendedor de los cristales de seguridad Corning es un ejemplo brillante. El primer año, su demostración era un espectáculo. Iba a ver a un cliente, ponía un trozo de su cristal en la mesa y ¡zas!, le daba un martillazo para que viera que no se rompía. Y funcionaba, claro. Pero al año siguiente, su genialidad fue hacer un cambio muy sutil que lo cambió todo. Ya no golpeaba él el cristal. Le daba el martillo al cliente y le decía, pruébelo. Al hacer eso, no solo demostraba la calidad del producto, sino que le daba al cliente el poder de descubrirlo por sí mismo. Se trata de involucrar, no solo de demostrar. Y todo esto nos lleva al corazón del asunto, a la pregunta fundamental que sostiene toda esta nueva forma de entender las ventas. ¿Cuál es el verdadero propósito de un negocio?
Pues la respuesta, en realidad, es doble. Primero, por supuesto, crear un cliente. Y segundo, que es igual de importante, conservar a ese cliente. Conseguir la venta es solo la mitad del trabajo. El verdadero éxito se mide en la capacidad de construir una relación que dure años. Al final, todo se reduce a una única y poderosa pregunta. Una que define la diferencia entre la vieja y la nueva forma de vender. Entre una simple transacción y una colaboración a largo plazo. La pregunta es, ¿se está cerrando una venta o se está construyendo una relación?